Hoy vamos a conocer las funciones del cuerpo visible, o sea, el cuerpo carnal, y del alma. Porque nuestro ser, ¿cómo está compuesto? Alma, cuerpo y espíritu. Exacto, espíritu, alma y cuerpo, ese es nuestro ser. Esas son las tres áreas que nosotros manejamos. Entonces vamos a mirar, entonces podemos ver aquí que Dios nos hizo con un cuerpo espiritual y uno natural. Vamos a mirar el natural y mira lo que dice ahí mismo en 1 Corintios 15:38. O sea que Dios le puso cuerpo a todo. O sea que nosotros formamos parte de esa parte visible, natural, porque habla del cuerpo de nosotros, de los animales y de las semillas. Y si miramos, por ejemplo, en las frutas, ¿cuántas frutas hay? ¿Todas son iguales? ¿Las naranjas son iguales a las manzanas? No. Y así somos nosotros hablando de la parte de los humanos. Todos somos distintos física y emocionalmente. Todos somos diferentes porque Dios al crear nuestro cuerpo le puso unas formas y unas figuras, una apariencia, pero unas funciones. Por eso cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hay personas que Dios las usa en la alabanza, otros las usa para atender los niños, para atender las damas, es decir, funciones especiales, pero mi cuerpo también tiene formas distintas y por eso yo debo amar mi cuerpo y no estar pendiente de los 60-90 que dice que se debe tener. De pronto se revienta, exacto, pero nosotros debemos amarnos como Él nos creó. Entonces la palabra aquí me está enseñando que Él nos hizo como Él quiso, pero no es porque Dios sea caprichoso, sino porque Él lo hace con propósito especial. Amén. Entonces miremos el asunto con respecto al cuerpo. Estamos hablando del cuerpo humano. Romanos 6 del 13 al 14 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí nos está diciendo entonces que este cuerpito es un instrumento, es la parte operativa, es la parte mecánica, es la que opera, la que actúa. Mi espíritu no lo vemos, ¿cierto? El cuerpo invisible que es nuestro espíritu no lo vemos, pero este cuerpito sí, y este es el que se mueve, este es el que se hace visible. ¿Por qué? Porque Dios creó a este mundo natural con todas las cosas que hay por hacer en este mundo, pero el espíritu, mi espíritu y mi alma no arrancan, no cogen, no apuntillan, no. Ellos son guía, pero quien actúa es este cuerpo. Y aquí me dice que debo ser instrumentos en las manos de Dios. Dios creó al mundo con todas las cosas, con todos los animales, con todos los árboles, con todos los frutos, con todo, y luego creó al hombre y primero hizo al hombre natural y lo hizo del polvo de la tierra. Pero luego puso en el cuerpo espíritu y alma. El espíritu para conectarnos con Dios, para que bajo la dirección de Él este cuerpo funcione bien. El asunto es que si este cuerpo no tiene dirección de mi espíritu, no funciona bien. Y si mi espíritu no está activado con el Espíritu Santo, pues no funcionamos. Y esa es la razón
por la cual hemos hecho tantas cosas mal hechas. Torpes, porque es que mi cuerpo, si no está conectado a Dios a través de mi espíritu, no hace las cosas bien. Puede volverse un experto, pero la manera de ver la vida, de hacer las cosas, no son de la misma forma. Entonces Dios me está diciendo que yo no puedo usar mi cuerpo para usarlo en lo que se hace mal hecho, en el pecado, sino para agradar a Dios. Es decir, que mi cuerpo fue creado para que funcionemos de acuerdo a Dios. Vamos a ver un ejemplo de familia. Dios es un Dios de familia, es el Dios de la familia, y el plan de Dios todo está centrado en la familia. Pero si yo quiero abrazar a mi hijo, ¿con qué lo abrazo? Con los brazos, ¿cierto? Con las manos. Le doy un beso con mi boca, con mi cuerpo físico. Pero miremos en el caso de la pareja, igual. ¿Cómo se demuestra el afecto? Una de las cosas de mostrarse el afecto es abrazándose, diciéndose cosas bonitas, agradables. Pero si no le da buen uso, y pensemos en la persona que no está conectada con Dios, ¿qué es lo que hacen las parejas? Se agreden, se maltratan, se maldicen, se golpean con el cuerpo. Eso es usar mi cuerpo para lo malo, no para lo bueno. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Dios quiere que nosotros trabajemos con nuestras manos. Eso hay varios textos que hemos encontrado en la palabra, pero Él no quiere que yo use mis manos para robar, porque eso no es correcto. Entonces Dios quiere, lo que me dice este texto es que yo debo ser funcional para Dios siempre. Él dice en su palabra que Él creó la buena obra para que nosotros vivamos en ella. Pero es mi cuerpo natural el que opera en lo natural, en lo que es físico, en lo que es tangible. Volvamos a repetir el texto. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Si robamos, eso es, seríamos instrumento de iniquidad, ¿cierto? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Es decir, que si yo no tengo una relación con Dios, cometo una cantidad de errores, porque estoy muerta a Dios, mi espíritu está adormecido, casi que muerto. Entonces me está diciendo que no lo haga así. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando la palabra de Dios dice justicia, está hablando de la palabra de Dios, como instrumentos de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a su palabra. Dice, eso es lo que yo debo hacer, pero eso no lo puedo hacer si mi espíritu no está activado con Dios. Y por eso se nos hace fácil cometer tantos errores. Uno dice, no, pero es que buena gente, no, pero eso mire, ella es así. Mire a ver, si no conoce de Dios, está en alto riesgo de caer en pecado porque no tiene la conciencia del manejo que le puede dar. Ese es el peligro. Por eso la palabra de Dios nos manda que no tengamos yugo desigual en la gran mayoría de las cosas. Si usted va a hacer una empresa y se va a asociar con alguien que no conoce de Dios, incluso que hasta de pronto ya tiene malas mañas, dice, no, pero es buena gente, es que es el hijo o la hija de fulano. Pero resulta, yo viví esa experiencia en un tiempo, me asocié con alguien y ¿sabe qué hacía esta persona? Llevaba un brujo en las madrugadas y oraban y ponían cosas en la casa. Y después, eso era una academia, y después de que la academia iba subiendo, nos fuimos de cabeza, eso fue un desastre. Y yo había hablado, yo no conocía de Dios en esencia, pero sí había hablado con ellos. Les dije, nada que tenga maldad, todo honesto, todo íntegro, el pago, todo. Pero no, eso no fue así, y así ocurre. La gente sin Dios está expuesta al pecado porque no conoce la bondad de Dios.
Ese es el peligro. Por eso Dios demanda que tengamos cuidado con quién nos relacionamos, porque no podemos presentar nuestro cuerpo como instrumento de pecado, sino de bendición. Esa parte es muy importante que la tengamos clara, porque si no la tenemos clara, vamos a empezar a cometer muchos errores. ¿Y cómo lo logramos? Conectados con Dios, que mi espíritu esté enchufado a Dios. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Mi espíritu es de Dios? Sí. ¿Y mi cuerpo? O sea que todo nuestro ser le pertenece a Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer con mi cuerpito como quiera, como me gusta, como me dicen otros, sino conforme a Dios. Porque ¿quién pagó el precio por mí? Dios. Jesucristo, ¿cierto? Él fue el que pagó el precio de mi pecado. Entonces mi cuerpo natural tiene que estar conectado también a mi espíritu, porque el espíritu de cada uno de nosotros es como el jefe. El dueño es Dios, pero Dios pone como administrador principal a mi espíritu, y mi cuerpo tiene que estar sujeto al espíritu, a mi espíritu que está conectado al Espíritu Santo. Mire cómo dice este versículo acá. 1 Corintios 9:27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí está hablando Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo pasó por muchas situaciones difíciles, pero él decía que le tocaba someter, sujetar su cuerpo. ¿Y a quién lo sujetaba? A la voluntad del Espíritu, que está sujeto a la voluntad de Dios. O sea, es el Espíritu Santo, mi espíritu, el alma y mi cuerpo. Mi cuerpo tiene que estar sujeto a mi espíritu, pero si mi espíritu no está activado, entonces se va a sujetar al alma, y ahí es donde tenemos tropiezos, porque el alma le cuesta mucho trabajo sujetarse a Dios. Entonces aquí nos está diciendo que Pablo hacía esa tareita. ¿Y cómo sería para ustedes que golpeo mi cuerpo? ¿Qué sería lo que hacía Pablo? Ajá, ¿cómo? Negándose a hacer las cosas que el cuerpo le pedía. Lo que sucede es que dejar las cosas del mundo, sobre todo cuando estamos contaminados, esto con el cuerpo toca la brava. O hace o hace. El cuerpo pide. Exige. Si no me da esto, no le doy aquello. Por ejemplo, vamos al caso de las personas que tienen problemas de adicciones, cualquiera que sea. Se enferma. Ahora no trabajo. Ahora no voy a dormir, y entonces amanezco cansado y no rindo igual. No me da la gana. Entonces a nosotros, por eso es tan importante rendir nuestra carne al Espíritu Santo a través de mi espíritu. ¿Por qué? Porque yo le digo no es no. Aquí algunos vinieron a congregarse forzaditos. Es que estaba tan rica la cama hoy, o había un paseíto, y cómo no voy a ir allá si es que eso es lo mejor, la voy a pasar rico. Eso decía la carne, pero el espíritu le decía: levántese para la iglesia porque estoy bajándome de nivel. Me estoy La batería se está bajando. me estoy descargando, y entonces me hago consciente de que si yo dejo de buscar a Dios, eso va a ser un peligro enorme. Mire que congregarse es una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer, y lo digo por experiencia. Yo duré muchos años congregándome sin entender a qué iba. Llegaba, me sentaba, alababa a Dios y leía la Biblia y me iba. Pero eso era lo que yo hacía.
Pero eso hizo la diferencia, y si no, con toda la seguridad yo no estaba aquí parada en esta mañana compartiéndoles la palabra de Dios. Amén. Toca forzar sí o sí, que estoy cansado, ay, el cuerpo le dice eso a dormir, mire, usted tiene sueño, usted trabajó mucho hoy, ¿para qué se va a poner a orar? Eso igual Dios sabe que fue que usted estuvo trabajando hoy. Sí, Señor. Y se acuesta, duerme media hora y se despertó y no volvió a dormir. Entonces, pierde la noche. ¿Por qué? Porque le hizo caso a la carne. Entonces nosotros no podemos dejar que la carne nos mueva, porque siempre vamos a caer, y esa caída hace que se vaya desactivando mi espíritu, porque no le damos lo que necesita. ¿Qué necesita mi espíritu para estar cargado? Relación con Dios, una buena relación con Dios. Eso era lo que tenía Pablo, un hombre de ayuno, de oración, de estar metido en el secreto de Dios. Y hablamos de Pablo por no hablar de Cristo, porque es que pues Cristo era lo máximo. Pero entonces a veces la gente dice, pues que como era Dios, claro, como era el Hijo de Dios. Y Pablo, Dios mira, a Pablo le tocó pasar por todo eso para testimonio de nosotros, para que hoy nosotros podamos mirar que humanamente sí podemos frenar nuestra carne. Incluso Pablo dice que él ni siquiera se casó para poder dedicar su vida a la obra de Dios, y con todo lo que le tocó pasar. Entonces yo tengo que someter mi carne, porque mi carne no me deja buscar a Dios, porque es que a mi cuerpo no le interesa, porque mi cuerpo no va a entrar a la eternidad. Entonces ahí es donde viene el dicho de la gente que vida es una y hay que gozarla. Ese es el peligro. Pero gozarla ¿cómo? ¿Conforme a Dios o conforme al mundo? Si es conforme al mundo, va a gozar poquito. Se va a enfermar si es que no se muere. Yo no sé si ustedes están notando una cosa que está pasando de cómo se muere la gente así, de distintas edades, pero es que no les da tiempo ni de nada. Y gente joven, y gente que uno de pronto ve que se ha cuidado. Entonces tenemos que sujetar nuestra carne al espíritu, porque de otra manera no vamos a lograrlo. Ahora vamos a hablar del alma, y vamos a buscar Mateo 16:26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Este texto dice que el alma se salva o que no. Sí se salva. Sí se salva. Quiere decir que el espíritu de nosotros y el alma se salvan, entran a la eternidad. El que no entra a la eternidad es el cuerpo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Aquí está hablando de una persona que no está conectada con Dios. Esta es una persona que recogió mucho dinero, muchas cosas, y dijo, ahora sí me sentaré a gozármela. Y Dios le dijo, esta noche vengo por su alma. O sea, hasta aquí llegamos. Pero aquí nos está hablando que el alma también se salva. O sea, porque hay gente que dice que solamente se salva el espíritu. No, hay muchos textos. Más que el tiempo no me da para explicarle mucho, pero les queda de tarea que el alma sí entra a la eternidad, porque es que en el alma están las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y Dios tiene alma porque Él se molesta, Él se entristece, Él se alegra, Él ama. O sea, ¿en dónde está? En el alma. Entonces nosotros somos semejantes a Dios en espíritu y en alma, no en cuerpo, porque Dios no tiene cuerpo. Entonces podemos darnos cuenta que nuestra alma también está interesada en portarse bien, porque se perdería en la eternidad y sería realmente la que recibiría el sufrimiento
pues porque no va a poder salvarse y porque, bueno, muchas cosas seguirían. Pero entonces vamos a seguir mirando lo que tiene que ver con el alma y busquemos Salmos 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí el salmista está mostrándonos que el alma es la que tiene emociones. ¿Qué es estar abatido? Triste. Deprimido. Todas esas. Cuando una persona está abatida es porque está demasiado mal emocionalmente. Todo eso, o sea, no doy más, no quiero más, incluso ya estar abatido es estar deprimido, pero en un extremo alto. Y aquí el salmista está diciendo, ¿por qué? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está confundido? ¿Por qué está depresivo? ¿Por qué alma mía está en esa condición si es que tenemos a Dios? Y ahí es donde empieza a operar la voluntad y decir, voy a salir de esta condición en la que yo me siento, en la que yo estoy, porque es que yo tengo a un Dios vivo y a un Dios de poder. Entonces el espíritu mío, que ya está conectado con Dios, empieza a trabajar en mi alma para sacarla de esos estados en que andamos cuando no estamos con Dios. Y mi alma empieza a darle la vuelta, que es la parte más difícil, porque que se despierte nuestro espíritu es difícil, pero manejar el alma es lo más difícil, y sobre todo cuando estamos tan contaminados, cuando estamos enseñados a reaccionar sin analizar, sin pensar, porque nuestras emociones están descontroladas. Ese es el problema verdadero del ser humano, porque el alma está descontrolada, porque no tiene control. ¿Quién controla el alma? Mi espíritu. ¿Quién controla mi espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y quién controla el cuerpo? Mi alma. Porque mi alma está eufórica y quiere hacer toda locura, pero la voluntad que está en mi alma dice, quietico cuerpito, no le puedo dar ese gustico. Así de que quieto en primera. Entonces, el Espíritu Santo es el dueño, mi espíritu es el administrador general de mi ser, y el alma es como ese, no, aquí está el gerente y aquí está el subgerente, y mi cuerpo es el obrero, mi cuerpo es el operario. Pero todos tienen que estar conectados a Dios, porque si no estamos conectados, pero el que tiene que estar, el que empieza a conectarse con Dios es el Espíritu de cada uno de nosotros. Mire cómo funciona la voluntad estando alineada con el Espíritu Santo. 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este consuelo viene a nuestra alma, que puede estar tribulada, angustiada, desesperada, enojada, pero Dios es el que trae ese consuelo a nosotros. Eso significa que todos los días tenemos situaciones por resolver. Pero si mi alma está sujeta a mi espíritu, si mi espíritu está sujeto al Espíritu Santo y mi carne se sujeta a mi voluntad, andaremos bien. Porque todos los días tenemos razones para que nuestra alma esté alterada. Y les pregunto, ayer, sábado, levante la mano el que no se enojó ayer. Ni una gotica, no tuvo ninguna, ni eso que dice, uy, pero ¿cómo así? ¿Eso qué pasó? ¿No? ¿No les pasó eso?
Como que estaba durmiendo todo el día, pues. ¿Estaba qué? Durmiendo todo el día. Entonces, Ayer sábado durmiendo todo el día. no se enojaron por eso. No necesariamente. No, la clave es despierto. Porque si se enoja dormido es porque tenía una pesadilla. Entonces, todos los días tenemos alguna cosa por resolver. Pero la diferencia está en cómo la resolvemos con Dios y sin Dios. Aquí nos está diciendo que una de las razones de las tribulaciones es porque estamos en un mundo que es complejo, ¿cierto? Pero la otra Dios lo permite para que nosotros aprendamos a ponernos en el lugar de otros, para que entendamos la condición de otros, porque aquí dice que nos consuela para que nosotros consolemos a los que están en tribulación, que cuando estamos en tribulación Dios nos consuela, pero que a la vez nosotros debemos hacer la misma tarea. Y por eso muchas cosas nos pasan en la vida, de situaciones, para poder decir, entiendo a esa persona que está pasando por esto que yo pasé, y por eso tengo el privilegio, la oportunidad de decirle, mire, no, esto que usted está viviendo, usted puede tomar esta decisión, pero no la haga así, hágala así como dice la palabra, porque si la hace así se va a meter en problemas. Un ejemplo, una persona está enferma y le han hecho de todo y nada, dice, no voy por donde el brujo. Eso yo ya he ido bastante a la iglesia y allá no ha pasado nada. Vaya para donde el brujo. Y si yo me entero que va a ir donde el brujo, ¿qué tengo que hacer? ¿Acompañarla? No, ¿cierto? Si no, decirle, mire, no se vaya para donde el brujo, porque Dios sí va a operar en su cuerpo, sí le va a sanar. Tenga paciencia, pero con toda la certeza va a encontrar personas que están pasando por lo mismo, incluso peores. Yo trabajo con una señora que no conozco, pero es por teléfono, y ella casi toda la semana me pasa bastantes personas, ya les había comentado. Y la gran mayoría de las personas que ella me llama para que ore y le mande la oración en un audio son de cáncer. Esta semana me habló de un muchacho de 30 y piquito de años que venía así como enfermo y como que no le encontraba nada. De pronto se agravó, lo miraron, un tumor, y el médico le dijo, no hay nada por hacer. Imagínense un muchacho de 30 y pico de años. Y esas son las personas, y ella tiene cáncer. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos ordenada la cabeza, las emociones, para que nosotros no estemos llorando por lo que nos pasa a nosotros, no es nada, y estemos pendientes de consolar a otros. Amén. Una de las cosas que hay que hacer en un caso de esos es llevar a la gente a que conozca a Cristo, que si se fue, por lo menos se salve, pero ¿y si no? Entonces nosotros, Dios nos dice aquí la palabra, que Él nos consuela. Entonces mis emociones saben eso, ay, no me voy a tribular por esto, sino que voy a esperar, voy a buscar la consolación de Dios, la respuesta, la solución. Pero para eso necesito conocer la palabra de Dios. ¿Cómo conozco las soluciones de Dios si no estudio? Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué tanto efecto hace la palabra de Dios? ¿Hasta qué áreas de mi vida llega? Tuétanos. Hasta los tuétanos. Todo mi ser es activado por el poder de Dios, y el poder de Dios y las promesas están en su palabra. El único libro que actúa, que es vivo y eficaz, es la Biblia. Usted puede leer muchos libros y parecerle chéveres, ay sí, yo leí este libro y me pareció y ahora voy a hacer así, pero quien realmente se hace vida es la palabra de Dios, y está activando mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. ¿Sí lo dice ahí ese versículo? ¿Sí lo dice, cierto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma.
y el espíritu con minúscula, y las coyunturas y los tuétanos, y ahí está hablando ya del cuerpo. O sea, que la palabra cubre todo mi ser. O sea que yo no estoy estudiando la Biblia solamente para alimentar mi espíritu, sino todo mi ser, porque es necesario que mi ser se convenza de quién es Dios y de su poder. Y entonces, Romanos 5, del 1 al 4, mira el efecto que eso tiene. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. A ese grado me lleva la palabra de Dios, que mi alma, en medio de la dificultad, yo tenga paz. Y entienda que la tribulación forma parte de un proceso por el cual debemos pasar para ser formados. Llegar a decir, ay, que gracias porque me enfermé, gracias porque me echaron del trabajo, gracias por esto. Cantidad, hablando del grupo, yo pertenezco a una fundación que es de cáncer, hablando de eso, cantidad de gente me dice, gracias a que tuve ese cáncer conocí a Dios. Increíble, ¿no? Porque conocí a Dios y Él me sanó. Cantidad de gente conocemos allá, hablando de una enfermedad tan terrible, ¿cierto? Pero ese efecto lo hace Dios, lo hace la palabra de Dios, y convence a mi cuerpo, a mi alma y a mi espíritu que definitivamente lo único que tenemos es Dios, y eso es verdad. Funciona así, pero yo tengo que buscar a Dios de verdad. Y que mi cuerpo, mi alma y mi espíritu se entrenen para vivir conectados con Dios. Para que funcionemos bien con cuerpo, alma y espíritu. Si mi espíritu está conectado a Dios, todas las aplicaciones de mi ser se activan. Si mi alma está conectada a Dios, mi alma hace equilibrio y está tranquila y funciona correctamente, y hace que mi cuerpo también funcione bien, y eso hace la gran diferencia. Por eso, una de las cosas que da a nuestro cuerpo la relación con Dios es juventud. Ustedes conocen muchas personas menores que ustedes que se ven mayores que ustedes y que se sienten mayores porque ay, me duele, ay. ¿Cierto que sí? Entonces son muchos los beneficios que tenemos si adiestramos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a darle gracias a Dios por el inmenso privilegio y oportunidad que tenemos de poder entender cómo funcionan esas tres áreas de nuestro ser. Padre bueno y soberano, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey, Redentor y Salvador, el que gestionó la entrada a la eternidad a través de tu sacrificio y para que nuestra fe se activara, para que camináramos contigo de la mano. Hoy pedimos perdón una vez más, porque hemos descuidado las áreas importantes de nuestro ser, como es el espíritu y el alma, teniendo en cuenta que son las áreas que hacen que nuestro cuerpo funcione. Y que en ese cuidado debemos adiestrar nuestra voluntad para que nuestra carne sea capaz de sujetarse y de rendirse a ti. Hoy te ruego que esta palabra se haga vida en los corazones de cada uno